Buenos días, un viernes más y si es viernes pues vamos a hablar de básquet. Estamos con Marta y con Julio. Buenos días. ¿Vale? Empezamos a hablar... Yo no existo. No existe. Yo no existo. Porque ahora es femenino 2. Vale, entonces el mundo de Luego- Eva no Después lo el mundo de Eva. vale. Luego hablaremos de ti. Hablaremos del mundo de Eva. Pues eso, empezamos con el episodio Abue, que jugó este sábado, por decir algo, lo de jugó, con el Oses Construccional de hoy. Como decía un entrenador muy conocido, dice, no asistimos al partido. Bueno, a ver, vamos a ser sinceros, o sea, el Boet sí asistió al partido, Sí, jugó el primer cuarto muy bien, Muy o sea, bien, 12 y sí, 16 está bien, pero a partir del segundo cuarto, a la que el Oses Aldoy, que estábamos hablando ahora fuera de micro, es un equipo, sí que es semiprofesional, para no decir profesional, profesional 100%. 100%, porque entrena 7 días a la semana casi, Sí, prácticamente. ¿vale? Bueno, porque los partidos parece que sean entrenos también para ellas. Pues directamente, o sea, hicieron una zona Olga y a partir de ahí, pues el Boet desapareció. Bueno, estábamos en un 22-20, ¿recuerdas? Sí, Y del 22-20 bueno, un 0-28, inexplicable, la verdad. O sea, primero decir que las chicas lo dieron todo. O sea, Sí, no, a ver. ¿sabes? Que la actitud fue buena, pero bueno, de esos partidos que Que la bola no quiere entrar. el entrenador rival te monta una zona y una completa zona 2-1-2, una zona Pérez todo el campo y desenchufemos. O sea, desde que se implantó la zona, un 0-28 y a partir de ahí el partido había terminado. Ya se veía, ¿no? Sí, Totalmente. o sea, claramente. Pero aparte, mira, por ejemplo, hablando de esos dos entrenadores, pues por otra parte, hace un par, ¿no? No sé si fue hace 2 o 3 semanas, la parte positiva fue Peña, que el partido se estaba perdiendo, hizo una zona Ujú. y el equipo contrario pues Sí. quedó inecualizado. Pues Bueno, es que, a ver, esta vez no ha tocado a nosotros. los entrenadores tienen que, pues dar soluciones a los equipos. Y en este caso, la verdad que el del Ardoy, pues pues, probó esto porque veo que no estaban en el partido. Hablamos del líder, o sea, del equipo Sí, líder, sí. o sea, que por algo será. Bueno, y como decía Jordi esta semana, no era un equipo de nuestra liga, lo que pasa que, pues perder de más de 30 puntos, pues de 37 Sí. concretamente, pues bueno, escuece, pero bueno, son jóvenes. eso, o sea, Lo que hablábamos otras semanas, David, que bueno, es un equipo joven que te va a dar minutos muy buenos y minutos muy malos en el mismo partido, no ya de un día para otro, sino en el mismo partido. Vale, y que fue un fin de semana de sorpresas, Sí. en este caso, porque el que era hasta ahora líder, el Horta, pues perdió en casa Ujú, con una gran Cone, ujú. con más de 25, con 25 rebotes, es la máxima anotadora de la liga femenina, incluso creo que si juntamos las De dos, todo, o sea, máxima rebotadora incluso de Liga por 1. eso, Sí, una o sea, jugadora que tiene un futuro en Liga 1 y si no en NBA femenina, sino al tiempo. si no sube Gran Canaria, yo creo que Cone va a durar poco en el Gran Canaria. Bueno, nunca se sabe, pero A bueno. ver, no se sabe, A- pero yo, visto lo visto, fíjate que hablamos, en 2-3 años, igual juega esta liga de verano que hacen en la NBA tranquilamente, porque es una jugadora... y se puede ir directamente. Y la otra sorpresa Bueno, también fue... y hablamos que Apisoria venía de ganar a este equipo. O sea, fíjate cómo es el mundo del baloncesto. Y no de un punto, sino Por eso. fue ahogado. O sea, Y en su casa. sí, por eso te Por eso digo digo. que por eso nos gusta tanto el baloncesto, porque bueno, se puede dar un resultado como el de la semana pasada y a continuación o sea... ¿Vale? O sea, haciendo el símil, o sea, por ejemplo, el partido de Euroliga del Real Madrid contra el Barça, Sí, lo mismo, o sea, el Barça pues estaba perdiendo de paliza y intentó sí. remontar y estuvo a punto. O sea, Estuvo a punto. si en vez de 4 cuartos hay 5 cuartos, Ujú. le Aún remonta el ganan. partido. Seguramente ganan. sí. Aún ganan, pero pasa eso, o sea, cuesta mucho. O sea, estamos hablando de un Real Madrid-Barça, o sea, es lo mismo. Pues cuando ya te metes en un tercer cuarto, que si no me equivoco era un 0-23, a un 9-23 de Ajá. parcial, ¿sabes? El cuarto vale que ellas también bajaron el ritmo, sí, se ganó 16-15. Sí, y ya jugó más las jugadoras de banquillo y tal. Pero bueno, a ver, tanto el segundo como el tercer cuarto. El segundo Sí. cuarto fue un 10-20 y el Sí. tercer cuarto un 9-23. 9-23, O sea, ahí.
un 19-43 de parcial. Ahí estuvo. Ahí estaba todo el partido. Yo destacaría el partido de Nuria Checa esta semana con 14 puntos. Estuvo bien, jugando casi 38 minutos. De Marta Arbizu con 10 puntos y casi 36 minutos. Sí, y Olga Ruano y que 10 rebotes. Y Olga Ruano que estuvo 9 puntos. Y como hablábamos preparando el programa, en cuanto Olga fue absorbida, porque incluso recibía 3 contra 1, pues ahí se nos acabó la luz. Se nos acabó la luz porque es una jugadora referente dentro del equipo. Y volvemos a tener la cara mala de Alina. Parece que le viene mejor jugar fuera que en casa, no sé por qué motivo, pero 5 puntos, con un 12-12 en el tiro, con 30 minutos de juego. Es lo que estaba hablando, o sea, generalmente, o sea, casi todas las jugadoras, o sea, tiraron, quitando Mar Tejedor y bueno, Mar hizo un 0 de 5. No, yo estaba hablando también de triples, o sea, porque o sea, normalmente cuando vas perdiendo tantos puntos ya directamente se te cambia el chip y vamos a tirar de triples a ver si entran, y si entran pues podemos remontar, porque se han remontado partidos tirando triples. Con un 5 de 32, un 16% en el triple. Y es una de las opciones de romper ese 3 contra 1 a Olga, porque si tú empiezas a tirar de exterior, tiras triples y entran directamente, pues ya el equipo contrario tiene que cambiar el sistema. Sí. ¿Vale? La verdad que un porcentaje de un 28% en tiros de campo en el baloncesto de hoy en día es muy complicado. Cuando hablamos que el Ardoy tuvo un 47% en tiros de campo. Sí, y destacar a Arroyo, a Beatriz Arroyo, con 22 puntos. Sí. ¿Vale? Y después a Viñeira con 12, que aportaron, y 10 de Cabrera, que aportaron 18. Sí, bueno, eso sí. Hablando, 18, claro, 18 y 10 de botes. Un equipo con mayúsculas el Ardoy, o sea, un equipo muy compensado y un equipo con... Y la otra sorpresa de la jornada fue la derrota del Girona en Málaga. Sí, eso sí que fue realmente una sorpresa. Una sorpresa directamente. Y ahora tenemos eso, a Loses Salardoy en primera posición y al Espagan Canaria segunda. A ver, tampoco, o sea, seguimos octavos, sabemos que la semana pasada éramos séptimas. Octavos con un 3-4, bueno, una posición en principio cómoda. Y este fin de semana, pues se desplazan a Valencia. Sábado 4 de la tarde en campo del Claret. Un equipo que también perdió esta semana. Está con un parcial de 2-5. Con el Granada, o sea, está por debajo, o sea, ese sí es un partido de nuestra liga. De nuestra liga, sí, evidentemente. Y ese hay que ganarlo sí o sí. De aquí del Pique en Claret hay 3 jugadoras, Cecilia Esteso, Clara Che y Esther Sáez, que bueno, son un poquito las que semana tras semana están aportando puntos al equipo. Un partido creo que es fundamental para volver a ponernos en un parcial, o sea, 4-4, un 50% de partidos. Totalmente. Y esperando el siguiente partido. Eso. Y ahora sí, entramos en el mundo de Eva. Sí, Eva. Ahora no sí. dice nada. Ya no Hola, digo Eva. nada porque me habéis dicho que no, pues nada, ya me he callado. Mundo de Eva. Vamos a ver, ¿qué me explicas? ¿Qué explicáis? Pues primero vamos a pasar las declaracions de Alberto Peña, del partido. Bones, David. Doncs sí, victòria merescuda i molt important per nosaltres. Vam portar la iniciativa del partit pràcticament als 40 minuts, però ja sabíem que seria un partit difícil, amb un equip molt ben treballat, amb un jugador interior molt determinant, però amb tots els obstacles que hem tingut, hem treure el caràcter i el talent dels jugadors per treure una victòria que més que important és merescuda per la feina del dia a dia. Així que molt content i ara doncs seguim el mateix camí pel partit de la propera setmana a Zaragoza. Pues lo dicho, o sea, un partido muy disputado. O sea, yo creo que estábamos hablando antes de las jugadoras que lo dieron todo. En esta parte también vamos a decir que los jugadores lo dieron todo. Sí, porque actualmente con una plantilla de 8 jugadores del primer equipo, pues la verdad que sacar este partido tuvo mérito.
Y sobre todo por Ya. recalcar otra vez el gran partido de David Romero, MVP, Sí, MVP MVP. de la jornada del Pero es grupo. que este partido está el MVP 1 y el MVP 2. Sí, sí. Están estos Sí, los sí. dos, que Porque hablaremos gran partido también de Morales de Morales. Lo que Del pasa que, del bueno, Calviá. aquí voy a estar yo una lanza en contra de los árbitros, Ujú. Adiós. muy permisivos. O sea, bastante permisivos, y porque yo creo que Morales con unos árbitros un poco más, no digamos severos, pero más ajustándose al reglamento, no voy a jugar todo el partido. Sí, es un jugador muy físico y bueno, y usa sobre todo en el bloqueo directo, continuamente está haciendo Se faltas. jugó, o sea, menos como yo, para mí, 4 antideportivas e incluso alguna técnica. No, y sobre Sí, todo sí. en el No bloqueo se la pitaron, directo, ¿no? en el No. bloqueo directo corrige constantemente y la verdad que Bueno, eso que- estoy de juego. sí, bueno, sí, O sea, si el no me he árbitro no me he puesto a mirar las estadísticas de ellos individualmente, pero seguramente es un jugador que no, o sea, como yo, que no si, acaba los partidos. si el árbitro te lo permite, pues bueno, Sí, tú tú vas sigues, tirando. evidentemente Pues, tú sí, claro. sigues. Destacaría por Matar Parpoé los 29 puntos de Romero, los 15 de Marinovic, un buen partido, tú que Sí, sí. estuviste presente. Sí, sí, ¿eh? no, o sea, Eh, o sea, en la primera parte tiraron del carro del equipo, o sea, directamente fue Romero y fue y Marinovic, Marinovic. sí, sí. Y Marinovic hizo un 100% en tiros de 2, 6 de 6, o sea que sí, sí. O sea, no, estuvo porque muy bien. y tendría que analizarlo bien, pero si Ujú. no me equivoco, casi todos fueron de la pintura. Sí, sí. Y, o sea, con tiros bastante no fáciles, No, complicado. ¿vale? Complicados, por eso Hubo digo. una acción por línea de fondo aro pasado de mucha Sí, calidad. La verdad que, bueno, pues ha costado que se pudiera incorporar al equipo, porque recordemos que estaba desde mediados de agosto en el club y no ha podido empezar a jugar hasta hace 15 días. Yo veo que Y se está adaptando bastante sí, rápido sí, sí. a lo que es el juego de Ajá. Peña, y puede dar al menos, o sea, ya que estamos jugando con 8, que se nos ha ido bastante gente Bueno, de fuera, o sea, del perímetro, al menos tener una persona fuerte dentro que te pueda, al menos. han dejado el equipo 2 jugadores exteriores, no ha podido seguir el jugador senegalés que se fichó hace cuestión de 3 semanas, porque bueno, tiene que volver a operarse. Ya era un poquito predecible cuando se le fichó. Y yo aquí pues creo que tenemos que ser autocríticos desde el club. La planificación no ha sido lo acertada que tenía que haber sido. Hay que ser autocríticos, y porque pienso que siendo autocríticos, bueno, pues el equipo mejorará y desde el club se está siendo. No, El, y hay que tirar con lo que hay. Claro, O sea, el primero es Alberto, que sabe que ha visto cosas que nos han acabado de hacer bien, y a partir de ahí, pues bueno, sumar con los 8 jugadores que hay. Estamos a punto de incorporar a algún jugador, posiblemente 2 en el próximo mes. Supongo que si no, en diciembre, después de fiesta, vamos a volver a tener 10 jugadores seniors, y a además, partir de ahí, pues bueno, apoyarnos en los equipos de abajo, y evidentemente ahora el problema es que hay 3 partidos fuera. Bueno, creo que es básico bueno, intentar sacar 2, sí. y a partir de ahí, pues bueno, no queda otra. O sea, Y después también destacar, o sea, porque en la primera parte no apareció, pues bueno, es como Messi. sí, Que no aparece y de golpe rubio, o por alto sea, más rubio. sí, sí. El tercer cuarto y precisamente el último y el cuarto último, fue sí, el sí. que tiró, ¿vale? Y bueno, en el reportaje, bueno, las ¿Quién es el que declaraciones, desapareció? más rubio. Más rubio. Sí, sí. Pero bueno, o sea, Se son fue. jugadores, son jugadores. No, a ver, desaparecieron en el sentido anotador. Sí. Ah. Porque, a ver, o sea, yo lo vi y estaba trabajando con los. No, Que después hizo un partido muy serio, o sea, la verdad. fuera de micro, o sea, hemos hablado de una cosa del jugador invisible. Sí. O sea, en la primera parte, o sea, él aportó, Mm. pero no aportó en lo que se le tira, o sea, que es el tiro exterior, Normalmente el lo que hace. puntaje, que normalmente, pero fue clave en el cuarto. No, Fue más constante Romero. Romero en los 4 cuartos, pues sumó lo que sumó. y además, Mar Rubio entendió que igual no tenía el día en el tiro de 3 puntos. Y bueno, pues Y empezó. en un partido tan igualado, que al final se decidió por 4 puntos, pues sus 3 canastas de 2 puntos fueron en el último cuarto. Entendió que tenía bueno, que intentar jugar 1 contra 1 y hacer tiros más cómodos desde 2 puntos, Y, por ejemplo, y los metió. ya estoy viendo, por ejemplo,
David Romero metió 2 triples, los 2 intentos Sí, que sí. hizo, Sí, sí. pero es que fueron claves, porque Sí. o sea, en el reportaje sale que cuando van 74, no, 74-74, David Romero mete un triple. Sí. Y ahí es cuando se encadena, o sea, el final de la trama del partido, Bueno, acabando ganando el es partido. lo que hablábamos, David, en programas anteriores, que David Romero había empezado muy bien la temporada en una posición que no era la suya y realmente ahora está jugando en su posición. Ahora tiene un 5, un 4,5-5, que es Marinovic, y bueno, pues David ahora puede jugar, puede hacer su juego. Bueno, no jugó 4 minutos y un segundo, Ya. para no decir lo que jugó. No le vamos a pedir a David que haga 5 de 5 en triples, pero David ya es un jugador que te puede anotar de 3 puntos, Sí, que sí. te puede anotar de 2, que De juega, 2, un 11 de 17. sí, que juega mejor de cara al aro, que como estaba intentando ayudar al equipo jugando desde el poste bajo. Y la verdad, pues bueno. Si te miras, lo peor fue los tiros libres, que hizo 13 de 19. Sí. En este caso. No, el ¿No? total, de tiros de campo. Y aportó, Ujú. o sea, 5 rebotes totales. O Sí, sea, sí. que incluso a veces, o sea, si Marinovic está para descansar, incluso puede pillar David Romero jugar un par o 3 de minutos de 5, también puede jugar. También. Caso. Sí, sí. O sea, Peña en este caso puede tener esa rotación. No, y luego yo destacaría lo que hablabas antes, que ahora diremos una publicación que se ha hecho en tiros libres. El buen partido también a nivel defensivo de jugadores como Francisco, como Castro, como Aza, que bueno, que no salen en las estadísticas lo que hacen, pero que son jugadores fundamentales cuando se tiene que ganar. Y lo comentábamos preparando el programa. Y lo leo rápidamente. Sí. Esto es una página de baloncesto femenino, pero que vale igual para el baloncesto masculino. Este es un juego de equipo, se habla mucho de puntos anotados, pero son 5 jugadoras. Y los intangibles, las buenas defensas, rebotes, robos, pases, asistencias, ayudas, ¿eso no cuenta? Hay muchos jugadores invisibles, lo que hablas tú antes de jugadores invisibles, pero con un trabajo imprescindible. Bien por ella. Todo no es anotar, evidentemente, todo no es anotar. No, porque, a ver, o sea, si no me equivoco, el Calviá hubo un cuarto que empezó a hacer como se hicieron las chicas de Arloy, o sea, presión en todo el campo para Sí. que el balón saliera rápido del Boet, y gente como Aza o gente como Francisco, pues directamente, o sea, ayudaron a que el balón pasara a medio campo y se pudiera jugar. Porque No, la verdad que bueno, un partido en principio que había que sacarlo sí o sí adelante, y bueno, y esta semana a Zaragoza, ¿no? a Zaragoza, sí, Ajá. jugamos en Zaragoza, un equipo que sí en nuestra liga, es un partido que se tiene que ganar. Con el Alfidén de Con el Zaragoza. Alfidén. Bueno, es un viaje fácil, ¿no? Bueno, sí. A ver, el viaje sí. Sí. ¿Vale? Porque o sea, actualmente el oficial está con... Es un viaje de 3 Bueno, está horas. con un partido más, porque o sea, no falta el partido a la vez, que se juega el día 4, pero están con un parcial de 3-6. Con un 3-6. O sea, y jugamos el sábado, ¿no? El sábado 18:30 en Zaragoza. 18:30. Jugaban a las 20 horas, pero solicitaron el cambio. Y yo de aquí destacaría pues a Roberto Pérez, que tiene una media de 11 puntos por partido, con un 57% en tiros de 2 y un 54% en tiros de 3. 54, ¿eh? O sea que, ojo. Y con Alejandro Peleato, con 9 puntos por partido, y José Antonio Malo, con 10 puntos por partido. Bueno, entre estos 3 jugadores se están haciendo pues más de 30 puntos por partido. Pues sí. Bueno, un partido que, bueno, que si estamos metidos en el partido desde el principio, creo que lo competiremos y que habrá opciones de ganarlo. Y que sí, yo creo que si se presiona, porque tiene muchas pérdidas de balones. Sí, eso es otra de las cuestiones que iba a... Si se presiona, pues se puede... Pues lo que hablábamos antes con las chicas, que si la pelota no quiere entrar, va a ser complicado. Pero si sigue Romero, Marinovic sigue con su racha de ascendiente y Rubio. Esta tripleta anotadora, y que algún jugador más de banquillo pues aporte, porque... Ya, a menos si no es en puntuaje, que sea en rebotes. No, y en puntos también, porque es fundamental. O sea... Pero, por ejemplo, o sea, yo vi, por ejemplo, o sea, que había jugadas muchas veces que David Romero se entendía muy bien con Marinovic
Ay, Marinovic, o sea, casi no es que le diera la canasta fácil, ¿vale? Pero, o sea, le ayudaba porque le arrastraba 2 jugadores a Romero, porque decían, uy, este está anotando mucho, y dejaban a Marinovic en la pintura y se pase y le Sí, sigue sí. para adentro, Bueno, ¿vale? Y pasamos nos cambiamos de pabellón, sí, ¿vale? nos vamos a... Bueno, en este caso Sí, se jugó en en Mollet Mollet, pero bueno. y, bueno, escuchamos a Charlie, ¿no? No, Charlie ¿No no, o sea, tenemos? este Vale. no ha podido pasar Pues, bueno, lo escuché creo que en radio, en tele, lo que decíamos antes. Dice, no asistimos al partido. O sea, fueron sus... Bueno, un partido extraño porque Moyens no estaba pasando por un buen momento de juego, pero bueno, un 95-76 en que, bueno, excepto el primer y segundo cuarto, que bueno, se perdieron de 4 puntos cada uno, pero bueno, el último cuarto fue demoledor, con un 28-19. Por el Mollet, pues bueno, destacar un ex Unión, se retacó con 20 puntos, con un 80% en tiros de 2, y también destacar a Rodríguez con 16 puntos. Bueno, a partir de ahí hubo 6 jugadores, entre 6 jugadores del Mollet anotaron más de 10 puntos. Difícil de... Y de la esportiva, pues lo de siempre, ¿eh? Touré con Touré 14 y Touré y 13, el resto, ¿no? 14 puntos, 13 rebotes Joanola 17 y Areño 13. y Ariño 13, sí, sí. Que más o menos estos, o sea, están más o menos Ujú. a la media de Pero la bueno, es que temporada. mira, bueno, curioso, ¿no? O sea, es que al final la valoración de equipos, 103 Mollet, 59 Unión Esportiva Mataró. Bueno, bueno, Fue- un partido que hay que aprender de este partido. Hay que aprender de este partido, saber que cualquier... Pues yo creo que fue un tema más mental, porque cuando Chare dice no asistimos No, es o sea, porque... y aparte otra cosa que, o sea, lleva semanas, es así, en conversaciones que hemos tenido de la valoración de los partidos, que llevan como 3 semanas a un estrés súper alto de jugar en el campo de Tarragona, y llega un momento que el equipo o sea, no sabes por qué, se desconecta. No, yo creo que este partido ellos es complicado, porque yo creo que en este partido ellos pensaron que se iba a ganar fácil. Y bueno, luego hablaremos de la frase de la semana que lo resume todo. Totalmente. Y cuando no estás en el partido ni mental ni físicamente, pues acabas perdiendo de 20 puntos. Bueno, no sé Fácil. si es una ventaja o no es una ventaja, pero ahora el domingo a las 6 juegan, bueno, reciben al Sanz, Sí, que es un equipo que en teoría como el Mollet, básicamente, sí, sí. y, o sea, ya está en sobreaviso. No, por eso te digo que de estos partidos se suele aprender, o sea, bueno, y ha pasado siempre, ha pasado hace 20, 25 años y pasa ahora, cuando un equipo está tercero, está jugando bien, está ganando, no fácil, pero bueno, con suficiencia, pues realmente el equipo pues tiende a tener un día malo descompensado y tal, y bueno, ya no estará en el partido. Bueno, ya lo han tenido. Lo bueno de esto es que los entrenadores siempre tienen este partido como referencia cuando preparan un partido. Oye, recordaros el partido del Mollet que no asistimos, ¿eh? Y entonces ya mentalmente entras en el partido. Bueno, O sea, ¿qué nos pasó, o sea, a las chicas del Boet? Lo mismo, o sea, va al partido no de esta semana, sino de hace unas semanas, sí, sí. a la semana siguiente, pues estuvieron enchufadísimas y se ganó. A veces una derrota, bueno, estamos hablando ahora de la Unión Esportiva Mataró, una derrota viene bien, porque bueno, parecía que todo era fácil, ya en los círculos así un poquito próximos a la Unión ya se hablaba de fases de ascenso y tal, y bueno, y a veces al entrenador también le viene bien, no viene bien nunca una derrota, No. pero bueno, ya que se ha perdido, bueno, Y pues... después tenemos pues- en el Sanz, yo destacaría a Ferran Mas con 89, o sea, con casi 10 puntos por partido de media. Y lo que sí que destacaría son los rebotes. O sea, hay más de 5 jugadores con más de 30 rebotes. O
sea, en total, es 9 Bueno, partidos. aquí O una sea, vez que más todo el mundo será aporte, o sea, Touré, o sea, me parece que va a tener que luchar con unos cuantos- Cabrera y Joanola sí, también tendrá que sí, aportar en el tiene que rebote. aportar en Mm. este caso. ¿Vale? Y ya está, pues ahora hemos acabado el mundo de Eva, Oh, se acabó. se acabó. Bueno, Hasta la semana que viene, que vuelve. nos vamos Nos a vamos a Copa, cuarta cuarta victoria seguida. A este ritmo ya vamos directamente, ya vamos a subir. Esperemos esta semana ponernos en positivo. Bueno, o sea, mucho mérito, ¿eh? Mucho Sí, mérito sí. porque lo hablamos hace un mes. Con un 0-4, levantar un 0-4, complicado. Yo sé que el Y- Jovia tampoco es un sí. equipo manco. No, por O eso te sea, digo Fue un partido que... disputado, quitando tercer cuarto, que es cuando se cogió renta a las chicas de... Porque cogieron la pájara. ¿vale? Pero sí, pero después un poco más y... Y se pierden. no tanto, pero bueno. Pero la verdad que tiene mucho mérito levantar un 0-4, ponerte un 4-4 y posiblemente, bueno, si todo va como tiene que ir, esta semana se puede sumar la quinta victoria contra Cerdañola. Por la Unión Esportiva Mataró Construcción Ponce destacaría a Judith Ortiz con 12 puntos, a Keral Col con 12 y a Ariana Magriñá con 14. Y bueno, como hablabais, además Marta estuvo presente, ¿no? Sí. Por cuestiones laborales. Como siempre. Pues un partido en el que, bueno, un momento que ganaban de 15 y fácil. Y bueno, pues al final te relajas un poquito, pero bueno, están ahora en sexta posición con un 4-4 y... Y ahora reciben otra vez en casa. Exacto. Y supongo que también por tele, porque Sí, otra porque vez pone 18-05. 18-05, sí, sí. O sea, 2 partidos seguidos por Sí, sí. tele. O sea, y directamente a una Cerdañola Ujú, que tiene unos números bastante feos. ujú. O sea, en tiro de 3, solo un 16,54% de media. Acertado. Y de 2, un 36,95. Un Cerdañola que entre la temporada pasada y esta ha ganado 2 partidos, ¿eh? Viene de bajar de Liga 2, de hacer un 24 o un 24 un 26-0, o sea, perdió todos los partidos y este año ha ganado 2, o sea que además No, un y equipo estoy que- viendo aquí o sea, lo que serían los tiros anotados y tiros fallados, y es que es, o sea, una diferencia abismal. Sí, O sea, eso sí, tiran mucho. Ya. Pero, destacar, o sea, 12 puntos de promedio de Carla Pérez. Pero pues ya nos vamos a 7 de media de Iona García. O sea, hay muy pocas jugadoras que aporten. Un equipo cerdañola que tiene muy mala pinta, que puede pasar en 2 años de estar compitiendo en Liga 2 a igual está en Primera Catalana el año que viene, porque cuando se cogen estas dinámicas, además, bueno, y no es la misma plantilla del año pasado, por ejemplo, nosotros, pues en Mataró, tenemos 2 jugadoras que el año pasado estaban en Cerdañola y alguna más ha marchado. Pero ya cuando empiezas en esta dinámica de que en casi año y medio ganas 2 partidos, bueno. Bueno, pues, ¿Pasamos a la frase de la semana? O... No, pasamos semáforo. Eh, Semáforo rápido. ¿Semáforo primero? Vale, Sí. pues venga, semáforo, Semáforo es- que Eva nos está achuchando achuchando. Semáforo rojo, a los entrenadores, a algunos entrenadores De no todos, promoción. de promoción. Porque viene al caso porque yo viví esta semana allí en Boés, precisamente por la mañana, un partido de mini masculino en que una entrenadora de Mollet es todo lo contrario a lo que tiene que ser un ejemplo en un banquillo, humillando a sus jugadores, pensar que perdieron de más de 50 porque cerraron marcador, y una jugadora que realmente no le hace ningún bien ni al Mollet, ni a sus jugadores, ni al mundo del baloncesto. Totalmente de acuerdo. Ya hablamos o sea, de este tipo de prácticas sí, y sí. no, o sea, la gente que está formándose, a ver, lo que decíamos antes, o sea, el Jordi Vizcaíno o el Charlie No, entrenadores de primeros equipos, a ver, es normal que pero en formación... te metan la bronca. Pues que es lógico, Sí, no sí. está reaccionando. Pero a un crío de 10, 11 años no le puedes hacer eso. Niños asustados y niños a punto de llorar. O sea, eso es... para mí es inconcebible en el mundo del baloncesto de formación. Por eso digo, tenía que hacer el semáforo porque tenemos que hacer ese llamamiento a los entrenadores de que se hagan mirar.
Señor, sen. Cabeza, 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 Sí, sí, cuando pasa ni esto. más ni menos. Vamos con el ámbar, Sí, David. el ámbar, o sea, rápido, o sea, sería la derrota de la Visoria Boet. O sea, Y la derrota de... y la derrota de la Sportiva, un toque de atención. Bueno. Y ya está. Y el semáforo El verde, semáforo verde, pues a la cuarta victoria de lo que sería la Copa de Sportiva y a la reacción del Boet de Eva. del Mátaro Parvo, es de Eva. Y vamos a la frase. Bueno, la frase de la semana es, bueno, ya era el difunto Manel Comas, que para muchos entrenadores pues fue un ejemplo durante muchos años, yo incluido. La frase es, perdonaré que no acierten, pero no que no se esfuercen. Es ¿Qué? lo que estábamos hablando antes. Eva, Vamos a ver, perdonaré que no se esfuerce. O sea, perdonaré que no acierten, que no acierte. pero no que no se esfuercen. Es verdad, te tienes que esforzar siempre, Ah. siempre. Que salgan o no las cosas. Que salga o no, eso depende ya del juego y de Ujú. la suerte que puedas tener, ¿vale? Sí, sí. Pero a esforzarse siempre, o sea, que no Ujú. quede esa sensación de decir, no he hecho lo suficiente por mi equipo. Ujú. Lo que estábamos hablando, por ejemplo, me voy a tildar, pero las chicas del Boet. que, Se esforzaron. Se esforzaron. Se esforzaron, pero Pero bueno, no no, lo pues, pudieron. no entraron en la no, pelota, no tuvieron entraron. el día. ¿eh? No, Pues no pasa nada, pero No no está. pasa nada. Otro día tendrán Los mejor chicos día. sí se esforzaron Ujú. igualmente que las chicas, Ujú. tuvieron el día acertado, Ya está. básicamente Tuvieron más suerte. David Romero, Sí, sí. y se ganó, pero bueno, es Ujú. eso. O sea, al menos si te esfuerzas, yo lo he dado todo. Y cuando he dado todo, o sea, hasta aquí, ¿vale? O sea, también viene la condición aquí, porque o sea, aquí somos lo que somos Ya está. y nos Eso. esforzamos. Nos esforzamos. Ah, eh, y llegamos donde llegamos. llegamos. Acertamos, Aunque haya acertamos, gente que dice que estamos en todos sitios. acertamos poco, pero es lo que nos te digo, esforzamos. es verdad, Julio, David y Marta, ¿no? Y es verdad, en todo, ¿eh? En la Ajá. disciplina de deporte como en la disciplina de cualquier, cualquier actividad de la vida. ¿no? Y dice, bueno, nosotros llegamos, o sea, nos esforzamos, vale. ¿Cubrimos todos? Pues a veces sí y a veces no. Claro. Pero eso no significa que seamos mejores ni peores. Nada. A ver, o sea, cuando se da el 100% de lo que uno Ya tiene, está. bueno, pues un día estarás mejor y otro día peor. Es como cuando el equipo que llevas tú, Julio, Ajá. que entrenas tú, lo mismo. O sea, Ajá. pueden dar todo. Hay Sí. veces que se gana y hay veces que no. Bueno, O que, no sé, o cualquier entrenador. He dicho Ajá. a Julio porque lo tengo aquí, ¿vale? Pero cualquier entrenador, y es así, la claro que vida. esta semana ganemos, ¿eh? A ver, Y no lo ves, expulsaron. ves. Y no me expulsaron, ¿eh? Ahora te expulsaron. Y aquí nos despedimos hasta la semana que viene, que con más baloncesto Más y mejor. y mejor. Más y mejor, imposible que lo que estáis Sí, haciendo. Sois unos siempre se monstruos puede hoy. mejorar. Hoy estáis que rompéis. Vale. Vamos allá.